¿Están bien? Qué gusto saludarlos. Si abre su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4, en el versículo 21. Si me acompaña, por favor, a una lectura inicial. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si lo tiene, diga amén. Amén. Gracias. Efesios 4, 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu presencia en este lugar, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, de tu dirección para esta noche, Señor, tomar de este alimento que es tu palabra, Señor. Yo te pido personalmente, Señor, que me ayudes a exponer esta tu palabra y a darle el sentido y el énfasis que tú quieres, Señor, para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado La nueva naturaleza del cristiano. Y justamente el texto que acabamos de leer, que escribe el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, nos habla justamente acerca de la nueva naturaleza y también describe algo de la vieja naturaleza. De hecho, la versión Reina Valera 60, que seguramente es la que usted tiene, habla del viejo hombre como la vieja naturaleza, y habla también acerca de el nuevo hombre. Es decir, hay un antes y un después en nuestra vida a partir de que nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros a vivir. Y entonces es muy común que cuando entregamos nuestra vida a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, nuestra fe inicial sea producto de una profunda necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios. O también es probable que esa fe inicial surgió a partir de una gran necesidad que podamos tener por alguna situación apremiante también. Lo que es verdad también es que al principio, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, a este camino de la fe, pues poco sabemos acerca de la palabra de Dios. Pero conforme vamos caminando en este camino, vamos aprendiendo también. Vamos aprendiendo muchas cosas, se nos empiezan a despejar muchas dudas, empezamos a conocer acerca de Dios, empezamos a conocer de su palabra, pero al mismo tiempo también nos van surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, porque pues apenas estamos creciendo, apenas estamos caminando en el Señor, y esto es normal. Hay quienes afirman que las cosas de Dios no es necesario entenderlas, sino solamente creerlas. La verdad es que el apóstol Pedro opina diferente. Dice el apóstol Pablo que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Es decir, que es necesario entender en lo que creemos. Y ese entendimiento de lo que creemos viene conforme vamos creciendo en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra. Vamos creciendo en gracia conforme vamos relacionándonos con Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Esto nos pone en una situación que necesitamos estar atendiendo constantemente, es decir, debemos ser conscientes que debemos crecer en el conocimiento, en la relación con nuestro Dios.
Porque si no crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo y de su palabra, corremos muchos peligros. Podemos ser engañados, podemos caer en errores, podemos dejar de vivir bendiciones, podemos perdernos de conocer muchas promesas. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 14. De hecho, es la parte final de su carta. Es como una exhortación final. De hecho, dice ahí en su Biblia. En el versículo 13 dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Versículo 18. Antes bien, aquí está la recomendación del apóstol Pedro después de dar toda una advertencia. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces nos queda claro que nosotros debemos de crecer en este conocimiento de Cristo y de su palabra. Crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo equivale a entender todo lo que creemos en Jesús. A eso equivale, crecer en este conocimiento, que sí creemos, sí tenemos fe, lo entendemos, sabemos cuáles son los propósitos de Dios en esa palabra, sabemos cuáles son lo que quiere para cada uno de nosotros. Es decir, no somos ignorantes, vamos creciendo. Uno de los temas principales que debemos entender para vivir una vida cristiana en plenitud tiene que ver con la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es necesario entenderla, es necesario conocer esta nueva naturaleza, porque somos unas nuevas criaturas cuando viene el Señor. Cuando viene el Señor a nuestra vida. El término naturaleza tiene diferentes usos en nuestro idioma. La Real Academia de la Lengua Española tiene por lo menos 17 acepciones en las cuales lo usamos en nuestro idioma, en diferentes situaciones. Para el uso de la palabra naturaleza hay 17 acepciones. Algunas de estas que me parecieron adecuadas para tomar para el desarrollo del tema son, por ejemplo, que la naturaleza tiene que ver con el origen de una persona y su nacionalidad. Así lo usamos somos naturales de México, por ejemplo. Y también se utiliza cuando un extranjero quiere gozar de los derechos como ciudadano mexicano sin serlo, se dice que se naturaliza mexicano. Tiene que ser un cambio de nacionalidad, de su origen, de cualquier otro país del que sea, a ahora toma una nueva nacionalidad y se dice que se nacionaliza. También se usa el término para referirse al linaje de las personas o al parentesco que se tienen. En el nuevo diccionario bíblico ilustrado, entonces empezamos a ver ahora el uso de la palabra naturaleza ya en los términos cristianos, en los términos bíblicos. Y tiene que ver naturaleza, según este diccionario,
con las cualidades inherentes de un ser que se manifiestan en las varias características que marcan y exhiben su existencia. Es la suma de estas características la que reciben el nombre de su naturaleza. Y de esta manera se distingue a un ser de otro. Por ejemplo, si leemos los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, nos damos cuenta que el Señor en el principio, cuando hizo la creación, lo empezó a hacer en cuanto a los seres vivientes, dice que de acuerdo a su especie o de acuerdo a su género, que también se puede decir de acuerdo a su naturaleza. De tal manera que empezó, que creó por un lado los seres vivientes acuáticos, los seres vivientes que vuelan, los seres vivientes que se arrastran, las plantas, y así dice que cada uno fue conforme a su especie. Tiene que ver también con de acuerdo a su naturaleza. Es decir, tienen un origen y un propósito cada uno de estos. Y después dice que hizo al ser humano. Y en el principio, ¿cómo lo hizo? A su imagen y a su semejanza. Y entonces ahí entendemos que fuimos hechos de origen de una naturaleza que proviene de Dios, porque fue a su imagen. Ya todos sabemos la historia y cómo se perdió ese enlace que existía desde el principio, esa relación tan íntima entre los seres humanos y Dios. La Biblia también hace una distinción, fíjense, ya en el Nuevo Testamento, ahora entre la naturaleza espiritual de las personas. Si vamos a Efesios capítulo 2, en el versículo 1, les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, vea lo que dice en Efesios 2:1, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Demuestra el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que nosotros anteriormente teníamos otra naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza que proviene desde aquel momento en el Edén cuando el hombre decidió pecar, decidió desobedecer a Dios. Ahí está la naturaleza vieja, la naturaleza pasada. Ahora, segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 4, dice lo siguiente: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, recuperar nuestra naturaleza original. Ahora Dios nos da esa promesa y esa posibilidad de poder adquirir, de poder naturalizarnos nuevamente en nuestra condición como cuando el Señor creó a su humanidad, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos como propósito en esta vida cristiana, en este caminar, el acercarnos cada vez más a participar de esa naturaleza divina, a la naturaleza de Dios, a esa nueva naturaleza que podemos adquirir gracias a nuestro Señor
Jesucristo y a su sacrificio. Dice que habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, para que nosotros tengamos y nos acerquemos cada vez más a esa naturaleza divina, nosotros tenemos que ir escapando cada vez más de lo que el mundo nos ofrece. En la lectura inicial que tuvimos de Efesios capítulo 4, el versículo 21 y 24, podemos ver que el apóstol Pablo hace un contraste entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, con el propósito de que conozcamos bien, de que sepamos de qué se trata y que sepamos en determinado momento que nosotros debemos ser gobernados por la nueva naturaleza. Nuestro ser tiene que ser gobernado por esa nueva naturaleza e ir dejando la vieja naturaleza, alejándonos cada vez más. Y entonces hace este contraste, sí, vieja y nueva naturaleza. Y también menciona un viejo hombre, dice la Reina Valera, el viejo hombre y el nuevo hombre. Habla también acerca de la antigua manera de vivir. O sea, había una forma en la que vivíamos anteriormente, en la vieja naturaleza, y luego destaca también que el Espíritu, y lo escribe con mayúsculas, dice que el Espíritu renueva los pensamientos y las actitudes de cada uno de nosotros en nuestra nueva naturaleza. Dice que la vieja naturaleza es pecaminosa y corrompida y que la nueva naturaleza es creada para ser a semejanza de Dios. Es importante que como cristianos identificamos muy bien esa vieja naturaleza y esa nueva naturaleza. Ahora, todos cuando llegamos a Cristo, pues llegamos con la vieja naturaleza. Y hay un punto de partida, hay un antes y un después. Este punto de partida para llegar a tener nuestra nueva naturaleza, tiene que estar claro para nosotros cuándo fue, porque de ahí viene nuestro nuevo nacimiento. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que pasa eso? Primero, no hay nueva naturaleza si antes no descubrimos la vieja naturaleza. Es decir, no le quitamos la máscara. No nos damos cuenta. La naturaleza pecaminosa es la que nos inclina a pecar de manera natural. La vieja naturaleza, esa que cuando no conocíamos a Dios, pecábamos y nos inclinaba de manera natural, y era natural, porque esa era la naturaleza que teníamos, hacerlo, y nuestra conciencia no nos acusaba de nada. Es más, esa actitud pecaminosa la disfrutábamos. Pero es necesario descubrirla. La naturaleza pecaminosa nos hace rebeldes a Dios. Entonces, cada que nosotros nos rebelamos a algo de lo que Dios nos muestra, nos indica, nos lleva, bueno, la vieja naturaleza está surgiendo. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza es justamente la que nos hace rebeldes a Dios. Cuando pecamos siendo conscientes, cuando lo desobedecemos siendo conscientes, estamos, la naturaleza esa pasada, esa vieja está surgiendo. Descubrir la vieja naturaleza es reconocer que ésta me mantiene separado de Dios. Descubrir la nueva naturaleza es reconocerla. Aceptar que estoy en esa condición, no aceptarla desde el punto de vista de recibirla. No. La acepto, o sea, sé que estoy en esa condición. Miren, el Salmo 51, el rey David, después de haber pecado, el versículo 3 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando me juzgas. Eso es descubrir la naturaleza vieja. Ser, sí, soy un pecador, lo reconozco, acepto que lo soy, no quiero, pero lo soy. Y entonces el rey David, cuando se vio, cuando fue descubierto, cuando fue visto y dijo, efectivamente soy yo este pecador. Si nosotros descubrimos esa vieja naturaleza de nosotros, es decir, se la mostramos a Dios, se la presentamos, Él ya la conoce, Él ya sabe, por supuesto, pero cuando vemos Proverbios 28, capítulo 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Que justamente la nueva naturaleza viene por la misericordia de Dios. Viene cuando descubrimos esa vieja naturaleza y la ponemos frente a nosotros y le decimos, sí, Señor, ese soy yo y no quiero más serlo. Entonces, nuestro punto de partida hacia esa nueva naturaleza implica descubrirla, implica mostrársela al Señor, desnudarnos ante Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Entonces, este inicio hacia nuestra nueva naturaleza tiene que ver con reconocer nuestros pecados, tiene que ver con confesar nuestros pecados y tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Y ahí yo creo que usted recordará cuando se vio enfrente en esta situación y vino delante de la presencia de Dios y le dijo, este soy yo, Señor, esta soy yo, no quiero más ser esto y quiero venir a ti. Me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis pecados. Y entonces ahí, wow, viene ese primer acercamiento hacia nuestro Dios. Y ¿sabe una cosa? Dios nos recibe. Dios nos recibe, nos toma, nos abraza y entonces nos dice, quieres una nueva naturaleza, ya no quieres lo anterior, lo viejo, aquello que te mantuvo por tanto tiempo alejado de mí, aquello que te metió en graves problemas, aquello que te llevó a estar en un pozo de desesperación, aquello que impedía, que te ha impedido hasta ahora disfrutar de mi relación. Entonces ahí viene esta nueva naturaleza y ahora tenemos una posición diferente. ¿Por qué? Porque ciertamente seguimos siendo pecadores, pero ahora en una condición de arrepentimiento y con algo realmente maravilloso de parte de Dios. Somos ahora pecadores perdonados, arrepentidos y perdonados. Mire, Satanás no quiere que disfrutemos de nuestra nueva naturaleza. Y una de sus estrategias favoritas, una de sus estrategias preferidas es hacernos dudar sobre si realmente fuimos perdonados. Si realmente obtuvimos de parte de Dios ese pecado, ese perdón. Y mire, entonces es cuando un cristiano nuevo, que no conoce bien esto, le vienen las dudas y empieza Satanás a acusarlo, a decirle. Yo recuerdo claramente cuando yo me convertí, que yo llegué a los pies del Señor manchado de pecado hasta la coronilla. Pero yo creí, yo conocí y sabe que tuve muchísimos ataques de Satanás en sueños, en pensamientos y justamente el ataque era eso. ¿A poco sí ahora muy santo? Fíjese nada más, una ocasión recuerdo, en la noche yo estaba soñando. Yo estaba soñando después de tanta resistencia que le puse a todos los ataques de Satanás y yo no cedía y yo estaba y seguía en el camino y estaba soñando que me estaba asfixiando, que me estaba ahorcando Satanás.
Es más, me podía ver en la cama así dormido como estaba y él arriba de mí ahorcándome así. Pero yo sabía, o sea, yo en mi mente y en mi corazón ahí, yo sabía que si yo decía el nombre de Jesús, automáticamente eso se iba a ir. O sea, lo estaba como viviendo en serio, pero sabía que era un sueño y estaba ahí y no podía decir el nombre de Jesús. Yo no sabía mucho de la Biblia, así que lo único a lo cual me apegaba era a nombrar a Jesús. Claro, para mí era suficiente y lo es suficiente porque es un nombre sobre todo nombre. Era lo que yo sabía, que ese nombre era sobre todo nombre y que si yo era capaz de que mis labios declararan Jesús, automáticamente esa tortura se iría, esa opresión se iría y no podía y no salían mis palabras. Cuando de repente dije Jesús y ¡puf! Nunca más tuve esa clase de opresiones. Fue una lucha entre la vieja naturaleza, entre la acusación de Satanás de que me quería engañar diciéndome tú no has sido perdonado. Nuestra nueva posición ahora es de arrepentidos y perdonados. Eso somos ahora en Cristo. Ahí es donde empezó nuestra nueva naturaleza. Entonces, si usted realmente se siente, sí, perdonado, se siente aceptado por Dios, entonces sabe una cosa, usted está en su nueva naturaleza. Esta naturaleza que es en Cristo Jesús. Hebreos 11:6 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque ¿sabe una cosa? Justo ese engaño de Satanás de que no hemos sido perdonados es para llevarnos a la duda. Es para alejarnos de la fe. Y entonces, si nos damos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios, Satanás lo sabe. Satanás lo sabe y nos quiere robar la fe. Nos pone duda. Y ahí está la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero si fui perdonado, pero si no me perdonó todo, y si no más algunas, no, hermano, confíe. Si usted realmente se arrepintió de sus pecados, ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted está en una nueva naturaleza y ha sido perdonado todos sus pecados. Es una increíble promesa que hay. Es una maravilla, una maravillosa promesa de que somos perdonados. Dios perdona a sus hijos cuando pecan si solo vienen a Él en una actitud de arrepentimiento y de perdón. Primera de Juan 1:8. La Nueva Traducción Viviente dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. ¿Se imagina usted lo maravilloso? Yo me sentía tan sucio cuando vine al Señor. Me sentía manchado, les decía hasta la coronilla. Cuando vi esto, Él me limpia. Sí, llegué sucio, bastante sucio llegué, pero su perdón justamente me limpia de toda maldad. La gracia de Dios es tan grande que puede limpiar al pecador de su pecado para darle una nueva naturaleza, para darle una nueva vida, incluso cuando tropezamos, incluso cuando ya no vivimos en pecado, ya no es nuestra vida esa de la vieja naturaleza, pero podemos volver a pecar, podemos volver a caer. Bueno, cuando caemos, si nos arrepentimos, ahí es donde resurge esta nueva naturaleza que hay en nosotros. Porque esa nueva naturaleza ahora nos da la conciencia cuando hacemos algo mal. Nos habla, nos llama. El Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, cuando caemos, cuando pecamos, está ahí diciéndonos, eso no está bien. Eso es producto de la nueva naturaleza. Eso es producto del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que tenemos nuestros ojos abiertos. Ya no somos engañados por nosotros mismos cuando decimos, no, yo no he pecado.
No, yo no. ¿Esto no es pecado? No. Sabemos perfectamente cuando lo es. ¿Y esto gracias a qué? A que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en esta nueva naturaleza, nos advierte, nos dice, nos alerta. Y entonces digo, no, eso es de la vieja naturaleza. No lo quiero. Vámonos de aquí. Dios no tiene interés en estar recordando nuestros pecados. Esto nos debe de dar seguridad. Esto nos debe de dar fe. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los quita completamente, los quita completamente de su presencia. El Salmo 103, en el versículo 11 dice, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermano, no tenemos más por qué sentirnos culpables de nuestros viejos pecados, de la vieja manera de vivir. Dios no tiene interés en estarlos recordando. Nosotros también deberíamos de desinteresarnos en estarlos practicando. Y eso solamente nos lo da la nueva naturaleza. Esto es algo profundo. Esto de conocer bien el perdón de Dios. Es algo profundo y para muchos que no son nacidos de nuevo, me pasaba a mí al principio cuando todavía no era nacido, me costaba trabajo entender esto del perdón así nada más. Pero realmente nos cuesta trabajo entender esto del perdón de Dios porque nosotros estamos tan limitados en nuestra mente que comparamos el perdón de Dios con el perdón que somos capaces nosotros de dar. Y ahí es donde nos explota la cabeza. Porque nosotros en nuestra vieja manera de vivir no perdonamos. Y si decimos que no perdonamos, que perdonamos, no olvidamos. Y si no olvidamos, recordamos. Y a Dios no le interesa recordarlo. Entonces, por eso puede explotarnos en la cabeza que Dios realmente nos perdona de una vez y para siempre. No hay motivos, hermanos, para dudar del perdón de Dios. Es real, es genuino, es una realidad. Siempre que hay en nosotros un arrepentimiento genuino, una entrega genuina. Y para eso Dios es experto en conocer los corazones de las personas. No podemos engañarlo. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios jamás. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. No puede estar. Entonces, ahora en una nueva posición, después de haber descubierto la vieja naturaleza, de haberla mostrado a Dios y de habernos arrepentido y que el Señor nos ha perdonado, ahora Él nos coloca en una vida completamente nueva, una vida totalmente diferente a la que antes vivíamos y era la única que podíamos y que sabíamos y que conocíamos. La vieja manera de vivir. Soy una nueva persona, tengo una nueva vida. Y una nueva vida no tiene por qué estar regresando a lo viejo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. La nueva traducción viviente dice, una nueva vida ha comenzado. Al final de este versículo. También dice que se ha convertido en una nueva persona quien recibe a Cristo. Nuevos. La vieja naturaleza, la que nos quiere acusar, es la que nos quiere hacer dudar de que ahora vivimos diferente. Vivimos en una nueva naturaleza. Entonces la nueva naturaleza es producto
de un nuevo nacimiento. Esto del nuevo nacimiento, pues en el lenguaje cristiano, para todos los cristianos, pues es muy sonado. Frecuentemente en muchas conferencias, en muchas predicaciones, en muchas lecturas, pues se nos habla acerca del nuevo nacimiento. Pero es un tema realmente profundo, es un tema realmente que hay que entender, que hay que conocer. Y eso viene solamente por revelación del Espíritu Santo. Mire, cuando Nicodemo se encontró con el Señor Jesús, las primeras palabras de Nicodemo fueron de reconocimiento, rabí, o sea, maestro. También le dijo, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué deducimos? Porque las señales que tú haces no las puede hacer más que alguien que tenga una comunión íntima con Dios, que venga de parte de Dios. Entonces, Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, de alguna forma se acerca reconociendo quién es Jesús. Cuando Jesús le dice que necesita nacer de nuevo, muchos nos vamos con la finta de que el Señor Jesús está contestándole una pregunta, pero la verdad es que el Señor no le está contestando ninguna pregunta porque Nicodemo no le había preguntado nada. Él llega haciendo una afirmación, pero el Señor Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo tenía una idea equivocada. Estaba basando solamente el reino de Dios en las señales y los milagros que veía que Jesús hacía. Y efectivamente cada señal, cada milagro que el Señor hacía provenían de Dios, provenían de una naturaleza divina. Pero el Señor Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Dice así Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Quizá Nicodemo pensaba que los milagros de Jesús, que Jesús hacía eran suficientes para ver lo que el reino de Dios significaba. Y no, los milagros, las señales que podemos ver no es suficiente para saber lo que significa el reino de Dios. Es mucho más que eso. Por esta razón, el Señor Jesús de inmediato le hizo la aclaración. En Juan 3:3, en verdad te digo, hizo énfasis, en verdad te lo digo, no es algo ligero. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús no son respuesta a una pregunta, en realidad es una aclaración. Si bien es cierto que los milagros son señales, son divinas, no consiste en eso el reino de Dios, sino consiste en nacer de nuevo. De hecho, las palabras que se traducen a nuestro idioma en el texto original como nacer de nuevo, también tienen un énfasis en el idioma original hacia nacer de arriba. También se puede traducir como nacer de arriba, nacer de lo alto. También podríamos leerse como nacer del primero o nacer del origen. En pocas palabras, nacer de Dios. Todos estos énfasis se les pueden dar a esa traducción que en nuestra versión dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de lo alto, nacer del origen, nacer de Dios. ¿Cuál era nuestro origen? Dios. Necesitamos, dice, regresar a esa naturaleza. Nicodemo necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. Ahí está nuestra nueva naturaleza. El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree, a la persona que verdaderamente entrega su corazón. Juan, capítulo 1, en el versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es una de las grandes maravillas de la palabra de Dios, de los grandes milagros.
Porque justo esta nueva naturaleza es una naturaleza de hijo de Dios. Es una naturaleza de una posición especial en nuestra relación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, esta nueva naturaleza, producto de este nuevo nacimiento que viene por la fe en Jesucristo, por creer en Él, nos pone en una posición privilegiada de la humanidad. De todo el resto de la humanidad, nos pone en una posición privilegiada ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios para una vida completamente nueva. Ahora, esta nueva vida, es importante que nos quede todo claro a todos como cristianos ahora ya maduros, que tenemos este conocimiento, que complementemos que esta nueva naturaleza es originada en Dios. O sea, es de Dios, por voluntad de Dios y por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es divina, es eterna. La nueva vida es producto de mi unión con Cristo, de la forma en como ahora me he unido a Él y camino. Y eso no es por algo que yo he decidido, algo que yo he adquirido. Mire, Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Con esto nos refuerza el punto de que esa naturaleza viene de Dios y la trajo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos su gloria, vino a salvarnos, vino a rescatarnos. ¿Cómo nos rescata? Con su sacrificio y al mismo tiempo mostrándonos quién es el Padre, quién es la gloria. Y entonces tenemos que Cristo, Dios mismo, hecho hombre, la divinidad caminando en esta tierra, vino a darnos esa nueva naturaleza, vino a ofrecernos este regalo de parte de Dios. Y ser ahora llamado hijo de Dios no es un derecho humano. Mire, hoy la gran cantidad de las personas en el mundo, aún todos aquellos que no son cristianos, la gran mayoría aseguran que todos somos hijos de Dios. Ahora sabemos que no es así. Ahora conocemos que no es así. Si fuera así, sería tanto como ahora que están de moda los derechos humanos. Es como un derecho que tiene toda la humanidad, llamarse hijo de Dios. No es un derecho por el simple hecho de ser un humano. Ahora conocemos que no es así. No es un derecho adquirido tampoco. No es algo que podamos adquirir, que podamos comprar. La palabra de Dios es clara en que nosotros no podemos obtener nuestra salvación por algo que nosotros podamos hacer. No hay forma de comprarla, no hay forma de obtenerla, no hay forma de ganarla. No,
es un regalo, es un don, es una gracia que solo podemos recibir de Dios por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a leerlo nuevamente, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. ¿Quién dio el derecho? Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Pero aún así el hecho de nosotros recibirlo no es esa la acción por la cual nos lo ganamos, es decir, no es ese un mérito. Lo recibimos porque creímos, lo recibimos porque lo necesitamos. Y entonces dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Imagínense, nacer de Dios. Era justo lo que le decía el Señor Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de Dios. Nicodemo, aún con toda su religiosidad y con todo lo que conocía de la ley, no era capaz de disfrutar de la nueva naturaleza, no era capaz de disfrutar de un nuevo nacimiento, porque no había recibido de parte de Dios ese don. Ese don nos lo da Dios, el don del nuevo nacimiento. Es solo para quienes lo recibieron, solo para los que creen. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? ¿Creen en Jesús? ¿Cuántos de ustedes viven en Cristo? En Cristo. ¿Cuántos de ustedes viven en esa nueva naturaleza? Pues si usted vive en esa naturaleza, yo estoy seguro que también vive las luchas de la vieja naturaleza. ¿Sí o no? Porque ¿qué cree? La vieja naturaleza no desaparece cuando viene la nueva naturaleza, porque la vieja naturaleza, dice la Biblia, que está en nuestros miembros, y la nueva naturaleza está en nuestro espíritu. Y ahí es en donde tenemos que hacer crecer nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestra relación con Dios, para poder vivir en esa nueva naturaleza y no en la vieja naturaleza que está en los miembros, que está en la carne. ¿Y qué cree? El mundo, Satanás, que es el príncipe de este mundo, constantemente quiere avivar la vieja naturaleza que está en estos miembros. Hoy usted está aquí y fue movido por la nueva naturaleza. ¿Sí? Usted nació de nuevo, tiene el Espíritu de Dios, tiene el conocimiento de Dios, ha crecido y dijo: hoy es jueves, hay servicio, vamos a escuchar la palabra, vamos. ¿Y qué lo movió? Su nueva naturaleza, el deseo de conocer, el deseo de crecer, el deseo de relacionarse con Dios. Y cuando tiene la posibilidad, si puedo, tengo la posibilidad, pues voy. Pero ¿qué pasa cuando esa vieja naturaleza, que es la que nos aleja de Dios, que es la que nos hace rebeldes a Dios, es la que empieza a poner todos los pretextos para no estar, para no venir, para no orar, para no adorar, para no alabar, para hacer cualquier otra cosa? Ahí está la vieja naturaleza gobernando en aquel que dice haber nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia nos exhorta y nos lleva ¿a qué? A que constantemente busquemos crecer, busquemos conocer, cada vez más y más acerca de Dios y de su palabra. Porque la palabra de Dios para la nueva naturaleza es el alimento, es el agua que nos quita la sed. Es el alimento que nos calma el hambre. Y son los nutrientes que nos hacen crecer. Primera de Juan capítulo 5, mire lo que dice: a lo que hemos sido llamados. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Alguna vez ha dicho usted, ay, qué difícil es esto? Creo que todos en algún momento, ay, qué difícil es esto. Porque eso nos pasa cuando nuestra vieja naturaleza empieza a gobernar nuestra vida. Cuando estamos fuertes, cuando estamos dispuestos, siempre, eso se nos hace fácil. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Pues lo está escribiendo el apóstol Juan, lo está escribiendo un hombre lleno de Dios, pero nos lo está escribiendo a los hijos de Dios, que tendremos que estar llenos de Dios para poder decir, no son difíciles los mandamientos de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene la nueva naturaleza. El que tiene la nueva naturaleza creciendo, viviendo en esa nueva relación, en esa nueva vida. Entonces, todo esto el apóstol Juan lo escribe con un sentido de motivación al cristiano, de exhortación, de decirnos, hermanos, sí podemos vencer al mundo. Sí podemos vencer la pereza. Sí podemos vencer a todo aquello que se interpone en nuestra relación con Dios. ¿Cómo? En la nueva naturaleza. ¿Cómo? En el Espíritu Santo de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos. Sino dése cuenta, cada que nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra buena voluntad, intentamos vencer algo de esto, fallamos. Es hasta cuando reconocemos, Señor, te necesito. Necesito que mi nueva naturaleza opere en una perfecta relación contigo, Señor, porque entonces así tú eres quien opera en mí. Y ahí está entonces Dios. Claro, no es en tu fuerza, no es en tu buena voluntad, en tus buenos propósitos que siempre tenemos, ¿sí o no? Siempre tenemos buena voluntad, buen propósito, pero no es suficiente. Volvemos a fallar en aquello que queremos ofrecerle a nuestro Dios, en aquello que queremos obedecernos. Entonces el apóstol Juan nos dice, ¿quién es el que ha vencido al mundo? El que ha nacido de Dios, el que tiene la nueva naturaleza. Hermanos, ya no más podemos decir, no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer esta prueba, no puedo. ¿Por qué? Porque si somos nuevas criaturas, estamos unidos a Él, y si estamos unidos a Él, Él vive en nosotros, y si Él vive en nosotros, Él opera por nosotros. Él va hacia adelante en favor nuestro. Hermanos, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva posición en Cristo. Ahora hemos sido llamados hijos. Tenemos el derecho de ser llamados hijos. Ya no en la antigua manera de vivir, ya no. Pero entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que sí, en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, tenemos que hacerla que vaya creciendo nuestro conocimiento, que vaya creciendo nuestra relación, porque la vieja naturaleza sigue en estos miembros y va a seguir ahí hasta aquel día
Hasta aquel día en que le veamos cara a cara. Hasta aquel día en que Él nos llame, hasta entonces nuestra guerra con la vieja naturaleza será una guerra sin cuartel, en la que tenemos que estar seguros que en Cristo podemos vencerla. Y no rendirnos. Y si nos caemos, nos levantamos, porque dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No se rinda, hermano. No se rinda. Usted es un hijo de Dios y verdaderamente se arrepintió y le entregó su vida. Somos hijos de Dios y dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos sido llamados a Cristo para vencer al mundo en Cristo. Para que caminemos por este mundo sin mancharnos. Para que caminemos por este mundo, para que no salgamos de este mundo, sino que seamos luz en este mundo. ¿Gracias a qué? A que Él es la luz en nosotros. A que Él es la vida en nosotros. Todos los cristianos tenemos luchas. Todos los cristianos luchamos. Y está bien. Así debe de ser. Debemos de mantenernos firmes en la lucha. No en nuestras fuerzas, sino conociendo quién es el que pelea por nosotros. Y el que pelea por nosotros se llama Jesucristo. Amén. Cierra sus ojos. Oremos. Cierre sus ojos y al mismo tiempo acérquese al trono de la gracia, de donde proviene esa nueva naturaleza. Y si ha estado dudando en el último tiempo, si se ha estado desanimando, si ha querido alguna vez arrojar la toalla, como se dice, no lo haga. Hemos sido llamados a vencer al mundo. Hemos sido llamados a vencer al mundo en Cristo, no a nuestras propias fuerzas. Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Ese sacrificio en la cruz que fue suficiente para comprarme. Ese sacrificio en la cruz que fue suficiente para rescatarme de la vana manera de vivir. Fue suficiente para redimirme y limpiarme. Gracias por no acordarte más de mis pecados. Gracias por perdonarme. Aquí estamos, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Si te has desanimado, díselo. Si has caído, díselo. Él es fiel. Él nos perdona. Él no se ha ido. Si pecamos no significa que Él se ha ido. Si caímos no significa que nos ha abandonado. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por tu resurrección, porque en ella me diste nueva vida, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad, en ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Gloria y loor. Tú lo has llenado todo en nosotros, Señor. Nos has dado de tu naturaleza, Jesús. Y hoy podemos vencer por medio de tu Espíritu. Es tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo.
damos gloria a ti, Señor. Puedes dar un aplauso al Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús. Tú nos has hecho libres, Señor. ¿Cuántos pueden cantar de esa libertad que tenemos en Cristo? Amén. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto, Señor. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Amén. Nos has hecho libres, Jesús. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la
No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Gracias.